Jurista mexicana, exmagistrada federal, defensora de derechos humanos, experta en justicia laboral e igualdad de género, con una sólida formación académica. Dos cámaras, cuatro luces. Con Agustina Ambriz. Gracias. Pues bienvenida, magistrada Mónica. Gracias, Huicho. qué gusto. Mónica Huicho, a sus Sí, órdenes. ¿qué tal? Entramos de lleno partiendo su entrevista. Doctora, ¿qué experiencias personales influyeron en su vida para dedicarse al derecho y a la impartición de justicia? Pues es una pregunta profunda, ¿verdad? Claro. Creo que he tenido claro como mi misión y mi destino desde edad muy temprana. Y fui activista estudiantil desde la primaria. Así es que estábamos buscando siempre como la organización y la mejora en nuestro mundo estudiantil. Y eso me fue llevando a encabezar causas en edades de adolescencia, por la educación, por la cultura, por el ambiente, en mi ciudad natal, que es Culiacán. Así es que cuando llega el momento de orientación vocacional, para mí es clarísimo que una de las carreras que me llamaba más la atención era la de Derecho, porque tenía que ver justo con la justicia y había que explorar ese camino académico, y creo que es siempre una confirmación desde el principio hasta la actualidad. Confirmación de que había elegido el camino correcto y más que el deseo de ir avanzando frente a lo desconocido, era más fortalecer el conocimiento para ser más eficiente en la defensa de los derechos. Me tocó después desde el ángulo de la impartición de justicia como magistrada federal, y esto también ha confirmado mi vocación de servir a la ciudadanía y de servir al pueblo mexicano. Actualmente usted es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué aportaciones se han hecho para mejorar este sistema que pues, es nuevo en la justicia mexicana, aparentemente, no prácticamente? Creo que 2 años la materia laboral se incorpora de lleno al Poder Judicial. ¿Qué se requiere para mejorar este sistema? Ay, gracias. Pues en este momento no soy presidenta de la Comisión de Igualdad, me separé del encargo para competir en esta gran, pues, aspiración por parte de muchos contendientes, pero en lo personal la más grande oportunidad en mi carrera en la impartición de justicia. Fui magistrada federal por 10 años en materia del trabajo y lo que debo decir es que la experiencia como presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos en el tribunal efectivamente me permitió acercarme a distintos procesos. Primero, al de la reforma constitucional del 2011, impulsando la búsqueda de un nuevo método, de una nueva metodología para impartir justicia, y primero fue en materia de igualdad de género, y después esa metodología para juzgar con perspectiva de género se fue implementando también en otros campos de los derechos humanos, como son el campo de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas adultas mayores, de la comunidad LGTBI+, de los migrantes, de las personas afrodescendientes, de origen étnico, todos los grupos prioritarios de nuestro país. Y a la llegada de ese momento de la reforma judicial en materia laboral, a la que usted hace referencia, también estábamos ya listos para seguir impulsando nuevos modelos modernizadores de la justicia. Y lo primero que disfrutamos fue el acortamiento de los tiempos de respuesta a través de un juicio mucho más ágil y mucho más rápido, que le generara menos costos
a la ciudadanía, a las partes en la contienda, que es la parte patronal, la parte laboral, la parte de trabajadoras y trabajadores, y pues con áreas de oportunidad, por supuesto, áreas de oportunidad que se han introducido en esta nueva reforma a la Constitución que tiene que ver con una nueva forma de elección para las personas juzgadoras, que antes estaba mucho más limitado en esta previsión, que es lo que ocurre en la mayoría de los países en el mundo y que es como una característica del sistema presidencialista que permite solo a una persona, que es el presidente de la República, proponer a los integrantes de una terna para ser ministras o ministros de la Corte. Y esto se cambia, se reducen esas facultades hiperpresidencialistas que ocurría en nuestro país y se faculta a unos nuevos comités de evaluación a explorar los mejores perfiles, como lo establece la Constitución, para que cumplan con unos requisitos formales de conocimiento, de capacidad técnica, de capacidad jurídica, experiencia, etcétera, compitan entre sí y que finalmente también cumplan requisitos de honorabilidad y buena fama pública, como ha sido justo el contenido de esta reforma, jueces y juezas profesionalizados, pero que también cuenten con el ingrediente de alta calidad humana. Doctora, ¿qué papel deben jugar los derechos humanos en la interpretación constitucional? Bueno, pues es fundamental. Justo la reforma a la que hacíamos referencia, la de 2011, es un parteaguas, es el paradigma que cambia una forma de interpretar los derechos que por muchas épocas de jurisprudencia en nuestro país solo atendían dos conceptos permanentes, que era el de la garantía de legalidad y la garantía de audiencia. Entonces, estos se vieron revolucionados con la introducción del concepto de derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución, que antes se denominaba en nuestro país como las grandes garantías individuales, pero que realmente refundan esa nueva concepción que permitió darle importancia al eje central del contenido constitucional y que es justo la dignidad de las personas, ¿no? Que es lo que pretenden proteger los derechos humanos. 10 años, un poco más de 10 años a partir de la reforma, lo que generó como evidencia es que, si bien es cierto, ya se crearon nuevas formas interpretativas para proteger estos derechos humanos, la respuesta no ha sido lo suficiente rápida conforme a las demandas de la sociedad. Entonces, estas demandas son mucho más rápidas que la respuesta que ha ocurrido en el sistema de interpretación de los tribunales en el país, y esto ha generado una revolución pacífica que demanda más justicia y que estamos obligados a darle la justicia al pueblo en el sentido de ese reclamo. Doctora, como mujer, ¿qué retos se ha enfrentado para obtener una trayectoria tan alta como ahorita la tiene dentro del Poder Judicial? Sabemos que no ha sido fácil para muchas mujeres. Claro, sí, efectivamente, a la llegada al tribunal en el que ejercí como magistrada federal, me encontré con un pleno integrado por 25 magistrados federales, de los cuales 2 eran mujeres, 2 de 25. El primer reto fue justo el impulso de mayores espacios y un mayor número de posibilidades para otras mujeres que ya estaban en la impartición de justicia, pero que no veían realizadas sus aspiraciones a la llegada de posiciones con el cargo de juezas o magistradas o ministras de la Corte. En ese momento, la Corte Suprema estaba conformada por 11 ministras y ministros, de las cuales 2 eran mujeres. Entonces, la realidad que permeaba en ese momento es que a nivel nacional había
un porcentaje de mujeres operando en la justicia como tomadoras de decisiones en estos niveles de la organización a un 15-18% máximo en un diagnóstico nacional. Y empezamos a trabajar para derribar esa barrera o ese reto, ese principal reto o desafío que está como invisible en la forma estructurada de nuestro país, con un sistema, con un régimen machista, misógeno y que cuenta con un desarrollo normativo que permite este tipo de conductas, ¿no? Que han resultado discriminatorias por mucho tiempo, pero que generaron una solidaridad o sororidad entre colegas y también entre magistrados y jueces y ministros que compartieron la visión de derribar estas barreras por el bien de nuestro país, porque finalmente se reconoció la discriminación como una forma de violencia. Y si bien es cierto, no se trataba de una violencia directa o física, sí se trataba de una violencia institucional o estructural que frenaba el desarrollo de muchas mujeres. Entonces, luchar contra eso a veces ha sido luchar contra corriente, pero pues es muy satisfactorio que en este momento ya logremos, por ejemplo, elevar al rango constitucional el principio de igualdad, el principio de paridad, y ahora lo que sigue pues es darle realización material, aterrizarlo en la vida real y seguir impulsando y promoviendo el cambio cultural, que es lo más importante para que esto tenga realización plena en la vida de las mujeres, en la vida de las familias, en la vida de la sociedad mexicana. Doctora, ¿por qué aspira a ser ministra de la Suprema Corte? ¿Por qué aspiro a ser ministra? Bueno, ha sido siempre mi deseo y es un deseo de amplitud de la posibilidad de servir. Creo que justo este navegar contracorriente me ha permitido con claridad identificar que en la medida de que las personas comprometidas lleguen a los puestos de toma de decisiones, se facilita el cambio de forma sustantiva. Ha ocurrido ya, por ejemplo, con este caso, también que ha sido un acontecimiento histórico, que México cuenta por primera vez con una mujer presidenta de la República. Y la historia también nos enseña que en otros regímenes distintos al mexicano, en otros sistemas, en otros países, cuando ha habido mujeres a la cabeza, se facilita el cambio cultural. Entonces, es una cuestión de explicar o enseñar con el ejemplo más que con las palabras o con la rigidez de las normas. Entonces, me parece que es una gran oportunidad y mi mayor aspiración es poderle servir a mi país empleando mi formación, mi experiencia y sobre todo mi compromiso para entregarle a la sociedad la justicia que el pueblo quiere, y que esta es llegar al mayor número de rincones del país, a todos los rincones del país, sin importar quién es la persona, sin importar cómo se llama, quién conoce, y generar esas realidades de justicia pronta, de justicia clara y de justicia sensible y eficaz. Doctora, ¿cree que con la reforma judicial se abrió posibilidades para aquellos jueces, magistrados y quienes tenían intenciones de entrar a escalar dentro de los peldaños del Poder Judicial? Sí, este método es un método favorecedor para la profesionalización en todos los niveles de la impartición de justicia, porque la reforma incluye el cambio en la forma de elección de jueces a nivel federal, pero también en los estados, y tiene varias ventajas. Una de ellas es esta que usted acaba de destacar: abrir la posibilidad para que otros sectores
de la impartición de justicia eleven como de forma más rápida el rango de las personas juzgadoras, pero también abre la oportunidad para que abogados y abogadas de otros sectores del litigio, del sistema jurídico, como son la academia, la docencia, los despachos jurídicos, puedan aportar también desde su expertise un punto de vista distinto sin que implique la falta de capacidad jurídica o técnica para la resolución de juicios. Y es un ingrediente importantísimo porque en este proceso real tuvimos unas convocatorias que provocaron la participación de un poco más de 20,000 personas en nuestro país, que vienen de distintos sectores, no solo de nuestro gremio, que es el que hemos tenido la oportunidad de contar con esta experiencia real por el tiempo necesario para cumplir los requisitos constitucionales, pero también hay personas que vienen de estos otros sectores y es una gran oportunidad porque de no haber sido de esta forma, ellos habrían estado prácticamente impedidos para poder ejercer esa vocación de servicio en este ámbito de la impartición de justicia. Así es que sí, es una gran oportunidad y creo que todo está enfocado en un sentido de progreso, como lo marca la Constitución en el artículo 1, para el respeto de los derechos humanos y para garantía y sobre todo promoción y protección de este sistema jurídico. Doctora, por último, ¿cómo se puede acercar la justicia a los ciudadanos y se puede recobrar la confianza en el Poder Judicial? A ver, ese es un gran reto. ¿Cómo recuperar la confianza? Me parece que es un trabajo de todos los sectores y se crea con este mecanismo de refundación de la Suprema Corte de Justicia, en la que de inmediato veremos una corte integrada de forma distinta, con los mejores perfiles y que serán elegidos por la población de forma directa. Entonces, en este ejercicio hay una legitimación de las personas que integrarán los nuevos cargos, los nuevos puestos en todos los niveles del Poder Judicial a nivel federal, pero creo que el trabajo es como un compromiso de pacto nacional, porque ya está establecido así en la Constitución y es muy claro el mandato, entonces hay que acatarlo y tener ese robustecimiento de las funciones del Poder Judicial de esta reforma inicial, porque con el cambio que acabamos de observar no necesariamente concluye este proceso, al contrario, inicia en este proceso y vendrá acompañado de otras reformas profundas, estructurales, que tienen que ver con el juicio de amparo, hacerlo más sencillo, menos complicado, más accesible, y también tiene que ver con otros mecanismos como el de reforma de las agencias del Ministerio Público, ahora fiscalías, y del robustecimiento de la garantía de los derechos de seguridad jurídica y legalidad. Pero hay otras vertientes que todavía no hemos comentado, como son la colegiación obligatoria del gremio de la abogacía, que se cuente con la certeza de que quienes defienden a las partes en el juicio estén certificados en sus competencias jurídicas para llevar a buen puerto esa defensa y fortalecer también este mecanismo de seguridad jurídica para las partes. Doctora, le agradecemos mucho su aceptación a esta entrevista y le damos la bienvenida a Quintana Roo. Muchísimas gracias por la entrevista y por compartir con su audiencia. Gracias. Gracias.